Vamos a continuar con nuestro estudio de interpretación gráfica de datos y para eso vamos a desarrollar un ejercicio o un ejemplo de lo que es el método de regresión lineal. Ustedes estudiaron en su laboratorio que primero nosotros podemos, pues, al experimentar, estudiar relaciones entre variables a partir de gráficos, ¿sí? Donde nosotros podemos graficar en los ejes Y y X para determinar relaciones entre variables, ¿verdad? Entre una variable independiente y una variable dependiente. Sabemos de que, por ejemplo, en el eje Y que tenemos aquí, graficamos lo que es nuestra variable dependiente y en el eje X que tenemos acá, graficamos nuestra variable independiente. Entonces, nosotros podemos obtener diferentes formas de gráficos. Podemos obtener gráficos que tienen una tendencia a ser cuadráticos, a ser radicales, y de eso si obtenemos una curva y no una línea, entonces nosotros podemos hacer el método de cambio de variable y linealizar. Pero luego, lo que más nos interesa a nosotros al estudiar relaciones entre variables y en nuestro método de experimentación es obtener lo que llamamos una ecuación empírica. ¿Okay? La ecuación empírica general de una línea recta es una función que depende de x, que es igual a mx más b, donde ustedes recordarán que m generalmente es la que llamamos la pendiente, que es una razón de cambio, y b es el intercepto o representa el valor del intercepto en el eje Y. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, cuando experimentamos en el laboratorio, nosotros no vamos a obtener, o rara vez obtenemos, una línea perfecta o un gráfico en el que todos los puntos estén alineados. Como nosotros sabemos, se cometen errores y también hay errores externos que pueden afectar nuestro momento al experimentar. Entonces podemos obtener algo como este gráfico que tenemos acá, ¿sí? Un montón de dispersión de datos, una dispersión de datos, pero al final, si ustedes ven, todos están en este caso como en la misma región. Entonces yo puedo hacer un ajuste, ¿verdad? Puedo hacer un ajuste donde en este caso el ajuste que nosotros hacemos es el método de regresión lineal. ¿Sí? Ese es el ajuste que hacemos en este caso. Definiendo este método de regresión lineal, pues lo que tenemos es que para formar nuestra ecuación empírica necesitamos estas dos constantes, ¿verdad? La constante que es la pendiente y la constante que es el intercepto. Entonces, el método de regresión lineal lo que me dice es de que de todas las curvas que se aproximan a un conjunto dado de puntos, la curva que tiene la propiedad de que las D son unas sumatorias, esta se va a llamar la curva de mejor ajuste, ¿sí? Donde esa sumatoria es un mínimo y a eso se le llama la curva de mejor ajuste. No vamos a hacer esa deducción, pero este simplemente es un método estadístico para encontrar el mejor ajuste, ¿sí? Regresión lineal nos da el mejor ajuste. ¿Por qué este método es una buena opción? Bueno, imagínense de que ustedes obtienen esta dispersión de datos que tenemos aquí y alguien asume, un compañero asume, bueno, esto sí es lineal y yo voy a unir estos tres puntos, por ejemplo, y voy a dejar todos los demás de fuera. O voy a unir estos puntos con estos puntos o estos puntos con estos puntos. Si ustedes ven en esas tres rectas, yo ya tengo tres pendientes diferentes. Entonces esta ecuación empírica va a ser distinta para las tres personas. Es por eso que tengo que usar este método estadístico para obtener el mejor ajuste en cualquiera de los casos que yo esté analizando. ¿Ok? Eso es el método de regresión lineal. Para eso, como les digo, utilizamos una fórmula estadísticas y en este video vamos a aprender cómo usarlas. Entonces, las más importantes que son la pendiente y el intercepto son estas ecuaciones que tengo aquí. ¿Ok?
Si ustedes notan, aquí tengo que la pendiente que representa la m es igual a n por la sumatoria de los xy por los y menos la sumatoria de los xy por la sumatoria de los y entre el número de valores por la sumatoria de xy al cuadrado menos, abro paréntesis, la sumatoria de xy, cierro paréntesis al cuadrado. Ahora vamos a estudiar qué representa cada uno de esos términos en esta ecuación. Para comenzar, n representa el número de mediciones que estoy haciendo en mi experimento, ¿verdad? Número de mediciones. Y eso depende de cada laboratorio o de cada experimento que hagamos. Luego tenemos la sumatoria de los xy por los y. Eso es sumar el dato x1 por el dato y1 más el dato x2 por el y2 más el x3 por el y3 y así sucesivamente hasta el número de datos que yo tenga. ¿Ok? Todos esos multiplicados y sumados. Luego tenemos la sumatoria de los xy al cuadrado. O hagamos la sumatoria de los xy. La sumatoria de los xy sabemos que solo sería x1 más x2 más x3 más hasta x sub n. Y asimismo la sumatoria de los y. Todos los valores en y que tenemos en nuestros datos. ¿Sí? O sea, los valores de la variable dependiente serían aquí. También tenemos el término que es la sumatoria de los xy al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este término? Vamos a tomar x1, lo elevamos al cuadrado y le sumamos x2 elevado al cuadrado, le sumamos x3 elevado al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a x sub n elevado al cuadrado. ¿Sí? Y el otro término que tenemos es una sumatoria de los xy, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, básicamente es tener este xy, esta sumatoria de xy, solo que elevado al cuadrado. Y sería x1 más x2 más x3 hasta x sub n, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y si ustedes notan, las dos fórmulas contienen estos mismos términos que tengo aquí, solo que en distinto orden. De hecho, el denominador de las dos ecuaciones sí lo tienen en común, es exactamente el mismo. Solo el numerador es el que está cambiando, ¿verdad? El orden del numerador. Entonces, esas son las fórmulas principales que estaremos usando. Como estamos experimentando y hablando de propiedades físicas, entonces a la pendiente y al intercepto también se le pueden sacar incertidumbres. Pero estas incertidumbres dependen de lo que llamamos el factor SY, que es este que acabo de poner aquí. A ver. Vamos a traer la fórmula del factor SY que tenemos aquí. ¿Ok? Esto también es simplemente un factor estadístico. Para nosotros solo lo vamos a ver así, que nos va a ayudar a calcular lo que son las incertidumbres. ¿Ok? Las incertidumbres de nuestra pendiente y nuestro intercepto. Recuerden de que en física nosotros debemos presentar la medición de un dato de la forma, por ejemplo, si es un dato m, entonces lo represento como la media de m más menos la incertidumbre de m. ¿Sí? Y en el caso del intercepto, la media o el valor mejor del intercepto más menos la incertidumbre del intercepto. Para calcular estas incertidumbres yo necesito este factor, este y. Y me voy a traer entonces la fórmula de las incertidumbres. ¿Sí? La fórmula de las incertidumbres la tengo aquí mismo, tanto para el pendiente como para el intercepto. Solo voy a solucionar, a ver, un problema ahí de notación. Vamos a ver si lo puedo hacer pequeño.
Y esta es la incertidumbre, la fórmula de la incertidumbre de la pendiente. Sí, usamos delta minúscula para la incertidumbre. Y la incertidumbre del intercepto sería, a traernos la otra imagen de nuevo, para el intercepto, sería esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, estas dos ecuaciones de las incertidumbres de la pendiente y el intercepto dependen de este factor SY, ¿ok? Y de otros términos que ya hemos sacado anteriormente. Entonces, de esto yo puedo presentar mi pendiente e intercepto de esta manera, ¿verdad? De esta manera como un dato físico o una cantidad física. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a escribir el ejemplo con el teclado. Ok, ejemplo. Dice, se tomaron las siguientes mediciones de laboratorio para un resorte al cual se le fueron colgando masas. Calcule la pendiente y el intercepto para el gráfico de longitud en función de periodo, o L en función de masa, perdón, por el método de regresión lineal o mínimos cuadrados. Listo, eso es lo que haremos entonces. Vamos a expandir esto. Y bueno, habla de que se utiliza una tabla de datos, ¿verdad? Entonces me voy a traer esa tabla de datos. Te voy a añadir otra página aquí. Vamos a traer esta tabla de datos. Entonces habla de un experimento, ¿no? Un experimento que se realizó de un sistema masa resorte, ¿verdad? Donde se tomaron longitudes en función de masa, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poco, solo un poco, la física de lo que está pasando en este ejemplo. Entonces ustedes lo que tienen es un sistema masa resorte, ¿sí? Un sistema masa resorte se compone de un resorte con una masa colgando, ¿sí? Nosotros sabemos, bueno, y si no lo saben, se lo voy a contar ahorita, de que un resorte, bueno, tiene una fuerza de restitución y si nosotros le guindamos una masa acá, entonces hacemos diagrama de cuerpo libre y aquí voy a tener el peso y arriba voy a tener una fuerza de restitución que por ley de Hooke es igual a menos K por un desplazamiento. En este caso le vamos a poner L porque así se midió en la práctica. ¿Ok? Si yo vengo y un segundo intento ahora agrego más peso, ¿sí? Aumento el peso, entonces mi resorte se va a estirar más, mi masa permanece igual y ahora tengo un delta L mayor, digamos. ¿Ok? Entonces podemos ver, de eso lo que queremos nosotros determinar es cómo depende la longitud del resorte de la masa agregada. Eso es lo que queremos ver, cómo depende la longitud del resorte de la masa agregada. Entonces lo que se hizo en el experimento fue ir agregándole peso al resorte en diferentes intentos y medir cuánto se va alargando el resorte en milímetros. Entonces de esto, ¿quién depende de quién? ¿Quién es mi variable dependiente y mi variable independiente?
Entonces, mi variable independiente aquí serán las masas, porque yo las voy a ir agregando como yo quiero. En este caso, las estoy agregando desde 200 gramos en adelante, de 200 en 200, no, vamos a ver, 200, 400. No, pues no se agregaron de 200 en 200. Aquí nos saltamos un poco, pero el punto es de que esa variable nosotros la escogemos como deseamos, ¿verdad? Entonces, nuestra variable independiente, que es la que se grafica en el eje X, son las masas. Y nuestra variable dependiente, que es la que se grafica en el eje Y, es la longitud. Podemos dejarlo en esas unidades, no hay problema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un análisis más. Vamos a continuar con este análisis, solo para que ustedes entiendan la interpretación también. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, en este caso van a ser igual a 0 en Y, ¿verdad? Porque vamos a asumir de que no hacemos oscilar el resorte, simplemente le estamos guindando más masa cada vez, pero no lo hacemos moverse. Entonces voy a tener menos la fuerza restauradora más el peso igual a 0, y eso lo que resulta es que la fuerza restauradora es igual al peso. Pero yo sé que la fuerza restauradora, que es la que tengo aquí, al mismo tiempo es menos K por delta L igual a masa por gravedad. Vamos a usar masa mayúscula mejor, porque así está en la tabla. ¿Ok? Y despejando aquí voy a tener delta L, este signo se va, ¿verdad? Ya no pertenece ahí porque queda negativo a ambos lados. Entonces queda positivo. Ok, voy a tener delta L, masa, voy a escribir gravedad primero porque sé dónde quiero llegar, entre la constante por la masa. Pero un delta L nosotros sabemos que representa un L final menos un L inicial y eso es igual a ver aquí, voy a hacer esto más arriba, un L final menos un L inicial va a ser igual a G entre K por M, donde al final la longitud final, si pasamos el inicial al otro lado a sumar, es la longitud inicial más la gravedad entre la constante por M. ¿Sí? Ya vamos a llegar a algún lado con eso. Esa solo es la interpretación física de lo que estamos buscando hacer. Ver cómo cambia la longitud final en función de la masa. Ahora, en nuestros laboratorios de física nosotros no estamos creando nada nuevo ni verificando relaciones que ya no se han verificado antes. Entonces, nosotros solo estamos verificando de que estas relaciones que ya las conocemos, ya las descubrieron antes, son reales. Entonces, nosotros tomamos datos, hacemos un experimento, tomamos los datos, graficamos y de los gráficos solo verificamos que las relaciones en verdad se cumplen. ¿Sí? Entonces, de hecho, eso nos ayuda a que nosotros desde antes de graficar ya podemos imaginarnos qué gráfico o predecir qué tipo de gráfico nos va a quedar. Ok, entonces ya tenemos nuestra tabla de datos. Significa de que en este caso, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, nuestras XY están representadas por masas y nuestras Y están representadas por longitudes. Reconocer eso me sirve para poder aplicar bien la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con estas dos. Me la voy a llevar para acá. Sí, y solo para practicar lo vamos a poner en las fórmulas las vamos a colocar según nuestras variables. Por ejemplo, también nosotros sabemos que en este experimento, si ustedes ven, la tabla tiene 6 datos. Entonces vamos a escribir eso también, que nuestra tabla tiene 6 datos. Es un n igual a 6. N igual a 6. Pero por último vamos a sustituir valores. Entonces, si escribimos esta ecuación en función de lo nuestro, nos quedaría n sumatoria de los xy, nuestros xy son mi, por li, menos la sumatoria de los mi, que son los xy, estos que tengo acá, por sumatoria de los li. Vamos a recortar esto mejor para separarlo un poco. Vamos a enfocarnos solo en la pendiente por ahora. ¿Ok? Entonces,
Esto va a estar todo dividido entre el número de valores por la sumatoria de los MI al cuadrado menos la sumatoria de los MI externamente al cuadrado. Ok, si ustedes ven, estos términos solo son multiplicaciones de los datos que tenemos. Entonces nosotros podemos generar una tabla para presentar estos datos de una forma más ordenada. Voy a poner la fórmula del intercepto también. Y voy a sustituir la fórmula del intercepto según nuestros datos. Según nuestros datos me va a quedar que el intercepto es igual a la sumatoria de los MI al cuadrado por la sumatoria de los LI menos la sumatoria de los MI por la sumatoria de los LI por MI, ¿verdad? O los MI multiplicado por los LI. Y abajo lo mismo, sumatoria de MI al cuadrado menos la sumatoria de los MI, todo eso al cuadrado. Entonces, una vez que yo he reconocido las variables, ya sé cómo utilizar la fórmula, podemos comenzar a aplicarla. Como les digo, conviene crear una tabla mejor con las siguientes columnas. ¿Ok? Hacer una tabla donde primero aquí muestre el número de datos. En la segunda tabla tengo los XY, en la tercera columna los Y. Estos son los XY elevados al cuadrado. Estos son los XY multiplicados por los YY. Y luego están estas dos columnas que después les voy a explicar qué son. Y por último, si ustedes ven aquí, están las sumatorias, porque en varios de esos términos lo que ocupo son sumatorias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo las masas, que las sacamos de las mismas tablas. Y ve, masas y longitud. Las masas y longitud son las XY y las YY las sacamos de las tablas. ¿Ok? Luego en columna ya empezamos a hacer cálculos. Esto lo podemos hacer directamente en la calculadora. Si ustedes ven acá tengo MI al cuadrado, o sea, 200 al cuadrado me da 40.000. Luego 400 al cuadrado me da 160.000. 500 al cuadrado me da 250.000 y así sucesivamente. Y en la última fila tenemos la sumatoria de los XY, o sea, esto que tengo aquí. Ay, este término es la sumatoria de los XY o la sumatoria de los MI para nuestro caso, ¿verdad? Este que tengo aquí es la sumatoria de los LI. Este que tengo aquí es la sumatoria de los XY al cuadrado. Esta es la sumatoria de los XY por los YY. Y ya vamos a ver los otros términos. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hacemos esos cálculos, si ustedes ven, solo es como operar en la calculadora. Esto solo es la multiplicación de 200 por 60 me da esto. 400 por 120 me da esto. ¿Ok? Y con eso yo ya puedo agarrar esos datos y sustituir en las fórmulas de pendiente e intercepto. Para eso me la voy a llevar acá. ¿Ok? Acá tenemos la fórmula de la pendiente. Y podemos comenzar nosotros a sustituir. ¿Sí? Podemos comenzar a sustituir. Recuerden de que todo esto sale porque hicimos un experimento en el laboratorio, realizamos un experimento. Entonces imagínense de que ustedes lo graficaron, bueno, tomaron datos de longitud en función de masa y ustedes dijeron que vamos a graficar para encontrar cuál es la relación entre variables. Pero ustedes notan, recordando siempre tienen que nombrar los ejes, ¿verdad? Con unidades. Pero al graficar ustedes notan, por ejemplo, en este caso, de que los puntos empiezan a salir así, así, así. Si ustedes ven en general, sí hay una tendencia. Sí hay una tendencia entre los puntos. Pero si me pongo a escoger yo de dónde a dónde voy a tomar los puntos, puedo causar diferentes pendientes. Es por eso que usamos el método de regresión lineal.
Entonces, vamos a comenzar a sustituir los valores para encontrar la pendiente. La pendiente es el número de valores, que es 6, por la sumatoria de los MI por los LI. ¿Sí? La sumatoria de los MI por los LI, acá está esta columna, y la sumatoria está aquí en el denominador. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir 6 por 806.000 sería ese número. ¿Sí? Ese sería el número. Entonces, eso lo vamos a restar de la sumatoria de los MI. La sumatoria de los MI. La sumatoria de los MI, aquí está el MI y su sumatoria es 3.700. Entonces vamos a escribir menos 3.700 por la sumatoria de los LI, que es, si ustedes notan, 1.090, ¿verdad? Eso está dividido entre el número de valores, que vuelve a ser 6, por la sumatoria de MI al cuadrado. Y la sumatoria de los MI al cuadrado es esta columna que tenemos acá, que son, a ver, 2.750.000. A eso le vamos a restar la sumatoria de los MI al cuadrado, que es esta, primeramente esta, y eso tiene que estar al cuadrado. Entonces sería 3.700 al cuadrado. De eso, al ingresar en la calculadora, deberíamos de obtener un valor aproximadamente de 0.286 unidades de milímetro entre gramo, ¿verdad? Recuerden de que los gráficos aquí siempre se hace ese ajuste, ¿verdad? Entonces, necesito una ecuación de la forma y igual a mx más b para representar esta línea. Ahorita hemos encontrado solo la pendiente. Nos falta encontrar el intercepto. ¿Ok? Pero lo hacemos de la misma forma, ¿verdad? Con la fórmula ahora, en este caso, el intercepto es, voy a traérmela, es esta fórmula que tenemos aquí. Ok, para nuestro caso, hagamos nuestro caso. Primero dice la sumatoria de los x, la sumatoria de los x para nosotros representa, de los x al cuadrado, representa la mi, ¿verdad? Entonces significa que es que este de mi al cuadrado, las sumatorias, esta vez, 2.750.000. Multiplicado por la sumatoria de los y. ¿Ok? Los y son estos que tenemos aquí. La sumatoria es 1.090. Luego tenemos en la fórmula la sumatoria de los x. La sumatoria de los x, que son los m, ¿verdad? Para nosotros, serían 3.700, ¿sí? Los mi están aquí y son 3.700. Entonces son 3.700 por 10.000, 1.090. Ok, ¿de dónde sale ese 1.090? De la sumatoria de los xy por los y. Los xy por los y son, no, son 806.000. Todo eso lo vamos a dividir entre, acá viendo la fórmula, ¿verdad? N, que es número de valores, por la sumatoria de los xy al cuadrado. Pero los xy al cuadrado son los mi al cuadrado, o sea, el 2.750.000. Y a eso le voy a restar los xy, la sumatoria de los xy, pero al cuadrado. Entonces serían los 3.700, si no me equivoco, al cuadrado. Y eso nos debería de dar intercepto de ¿cuánto?
Bueno, ocupo esto. Nos debería de dar un intercepto de más o menos 5.44 milímetros. Eso nos debería de dar. Entonces, con estos dos valores yo ya puedo en realidad formar mi ecuación empírica. ¿Sí? Mi ecuación empírica va a ser de la forma Y igual a M, que es 0.286, en este caso milímetros entre gramos, X más un intercepto de 5.44 milímetros. ¿Ok? Esa sería la ecuación empírica. Vamos a marcarla. Si ustedes quieren, también la pueden escribir como en función de las variables que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos que en el eje Y estamos graficando no Y, sino que longitudes. ¿Ok? Entonces quedaría longitud es igual a 0.286 milímetros entre gramos por X, pero en X estoy graficando masas, más 5.44. ¿Ok? Eso está bien, es aceptable, se puede escribir así. Entonces, eso es lo que tendría hasta ahorita la ecuación empírica, pero digamos que ahora quiero encontrar las incertidumbres de esa pendiente y ese intercepto. Entonces, para eso, recordándoles primero, tenemos que calcular el factor SY. ¿Sí? El factor SY, ¿dónde puse la fórmula? Aquí está. Lo traemos para aquí. Este factor SY. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven los términos que tiene el SY, SY es una función evaluada en XY menos Y entre N menos 2. Entonces, esos términos de hecho ya están aquí en la tabla también para ahorrarnos trabajo. Por ejemplo, esta columna que tenemos aquí, voy a ponerle color un poco. Esta columna representa la función evaluada en los XY y esta columna representa la f de XY menos LI al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cada una de estos valores, este es un f de x1, este es un f de x2, f de x3 y así sucesivamente. Entonces, yo puedo calcular el f de el SY. A ver. Si ustedes notan, esto tiene un término que es un f de xy menos un y. Entonces, ese f de xy es este término que representa la función evaluada en xy, que en nuestro caso es mi. Por eso les digo que para este caso necesitamos los valores de la pendiente y el intercepto. Entonces, básicamente de aquí lo sacamos. Esto es un f de x, ¿sí? Una función y que depende de x y de constante, perdón. Entonces voy a encontrar, por ejemplo, el f de x1, que en nuestro caso es el f de M1. ¿Qué sería el f de M1? Bueno, la pendiente por el valor de X1, pero en el caso de nosotros es un masa 1 más el intercepto. ¿Ok? Entonces vamos a ir evaluando cada uno de esos valores. Por ejemplo, aquí el primer valor sería f de M1 es igual a la pendiente que es 0.286 milímetros por gramo. Lo podemos dejar en este caso milímetros por gramo, no nos va a afectar. Por un X1. Sí, pero nosotros sabemos que los X son las M's. Entonces, en nuestro caso, usaríamos 200 más, sí, ¿verdad? 200. Sí, más un intercepto, que en este caso el intercepto nos dio 5.44. Y entonces eso vamos a ir haciendo con todos los valores de la masa. Vamos a ir sustituyéndolos en nuestra ecuación empírica para obtener, por ejemplo, de este dato, ustedes pueden obtener este valor que tengo aquí, este 61.598. Luego sustituimos el 400 y obtenemos este y así sucesivamente. ¿Ok? Y de un solo podemos hacer esta resta que representa esta columna menos
Esto todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la fórmula para encontrar el SI. Si nosotros sustituimos la forma en que nos dan el SI, sería la sumatoria de los f de x menos los y. Si vamos acá, la sumatoria de eso da un 38.4342. Entonces vamos a plantear eso aquí. Tengo raíz de 38.4342. Eso va a estar dividido entre n menos 2, que serían 6 menos 2. Y eso me da un SI de 3.0993. ¿Okay? Con ese SI yo ya puedo comenzar a calcular mis incertidumbres. Ok, primero, la incertidumbre de la masa. Esa incertidumbre de la masa va a ser igual al factor SI por raíz de n sobre n por, se me pierde, vamos a ver, está aquí, la incertidumbre de la pendiente. ¿Okay? Y necesitamos también la incertidumbre del intercepto. Ok, entonces, por ejemplo, para comenzar con la incertidumbre de la pendiente, entonces, ¿qué me dice la fórmula? Primero lo vamos a multiplicar por SY. Ese SY lo usamos para las dos incertidumbres, que nos dio 3.0993. Listo. Raíz de, estamos haciendo la incertidumbre de la pendiente, esta fórmula, a ver. Raíz de n, pero n6, sobre 6 por la sumatoria de los x al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de los x al cuadrado es simplemente esta, 2.750.000. $2.750.000. Y a eso le tenemos que restar la sumatoria de los x al cuadrado, que eso es menos el 3.700 al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz. Eso debería darles una incertidumbre realizada en la calculadora de más o menos 0.045. ¿Ok? Y luego hacemos la incertidumbre del intercepto. En el caso del intercepto voy a tener el SI primero, que representa ese valor, por, vamos a ver la fórmula, no logro ver mi mouse. Aquí está. Esta es la fórmula que utilizaríamos para el intercepto. ¿Ok? Bueno, ese es el intercepto, no. ¿Dónde está? La incertidumbre del intercepto. Creo que no coloqué esas ecuaciones. ¿O dónde están? Vamos a traerlas entonces. Los deltas. Me pareció haberla sustituido. Así aquí están. Entonces, la incertidumbre del intercepto es esta fórmula que tenemos aquí. Si ustedes ven, es el SIE. Luego tenemos la sumatoria de los XY al cuadrado. Pero nosotros sabemos que esa sumatoria de los XY es 2.750.000. Eso dividido entre 6 por 2.750.000 menos 3.700 al cuadrado. Y eso debería darles un valor aproximadamente de 0.11. Ahí tenemos nuestras dos incertidumbres.
Eso significa que yo ya puedo expresar, por ejemplo, la masa, la puedo expresar como vimos al inicio. El valor mejor de la masa más menos su incertidumbre. ¿Ok? Voy a escribir así para que no haya confusión. Entonces, expresemos la masa. De la masa nosotros nos dio que su promedio es igual a 0.286. Estos son gramos, perdón. ¿Cómo sabíamos que daba eso? 0.286 gramos la pendiente. Milímetros entre gramos, de hecho. Aquí está, milímetros entre gramos. Recuerden de que la pendiente es un valor de Y entre X. En el eje Y tenemos longitud en milímetros, masa entre gramos. Entonces 0.286 milímetros entre gramos. Y tenemos la incertidumbre de la pendiente que es 0.045 también milímetros entre gramos. Entonces ahora vamos a proceder a presentar el dato de la pendiente como una cantidad física. ¿Sí? La pendiente de nosotros sería 0.286 más menos 0.045. Pero nosotros sabemos que por reglas de errores y cifras significativas, nuestra incertidumbre debe tener solamente una cifra significativa. Eso significa que la vamos a redondear a este lugar, ¿verdad? Porque debe tener solamente una cifra significativa. Entonces nuestra incertidumbre queda como 0.05 porque a la par tiene un 5, lo redondeamos para arriba. Y también sabemos que nuestra media tiene que tener el mismo número de decimales que nuestra incertidumbre después de ser redondeada. Nosotros tenemos aquí 2 decimales. Eso significa que esto tiene que ser redondeado al lugar de 28 o a la posición decimal de 28, que de hecho tiene, creo que aquí me comí un 0, vamos a ver. Sí, acá este dato da un 0 más. Entonces aquí, vamos a ver. Esto se escribe como 0.45 milímetros entre gramos. Entonces se redondearía a esta posición, perdón. Quedaría 0.005. Y la media quedaría, o el valor de la pendiente quedaría con 3 lugares decimales, porque acá hay 3 también. Entonces sería un 0.286. Así queda, directamente como está. 0.286. Ese sería el valor de la pendiente expresado como una cantidad física, ¿verdad? Que se midió en un laboratorio. Listo. Y en el caso del intercepto, lo mismo, ¿verdad? El intercepto yo también lo puedo expresar como el valor del intercepto más menos la incertidumbre del intercepto. Donde en este caso a mí el intercepto me dio un valor de, voy a regresar arriba, 5.44 milímetros en este caso. Y la incertidumbre del intercepto nos dio 0.11. Entonces, de nuevo, también podemos expresar esto de la misma manera como lo hicimos con la pendiente. El intercepto va a ser la media más menos o su valor mejor más menos su incertidumbre. En este caso, mi incertidumbre redondeada a una cifra es 0.1. ¿Ok? Entonces tengo solamente un lugar decimal que es el que le puedo dar al valor de B. O sea, en 4 tendría que redondearlo y se queda igual porque a la par tiene un 4 que es menor que 5. Entonces esto me daría 5.4 más menos 0.1. Y esa sería la manera correcta de expresar el intercepto, la pendiente, pero más que todo lo que nos interesa recordándoles es siempre la ecuación empírica, ¿verdad? Y entonces esta fue una aplicación de cómo utilizar la regresión lineal
para encontrar ecuación empírica y expresar la pendiente y el intercepto como cantidades medidas en un laboratorio y obtenidas de manera experimental. Eso sería todo.